la presencia de la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo. Os he dicho que es mi segunda casa y bastantes habéis acertado el por qué es mi segunda casa, Baracaldo. Ella creo que lo sabe perfectamente. Amaia del Campo, Egunon, buenos días. Egunon, Edu. ¿Tú sabes por qué es mi segunda casa? Lo sé, y además te suelo ver por el pueblo. Bueno, bienvenida a Radio Nervión. Bueno, lo voy a decir porque mi suegra vive en Baracaldo, entonces la hija pues está como bastante vinculada con su ama, como todas las hijas del mundo, y paso muy buena parte de mi tiempo en Baracaldo. Y tengo que felicitarte, porque yo he conocido Baracaldo en muchas etapas. Y yo creo que el Baracaldo que tenemos hoy, enero del 2019, no tiene nada que ver con el Baracaldo de hace 4 años. Pues es que ricasco, Edu. Yo creo que lo que intentamos es que Baracaldo siga creciendo y también yo creo que recuperar ese punto de ilusión y de orgullo de ciudad que yo creo que había decaído un poco, ¿no? Baracaldo se había quedado un poco ahí rezagado. Yo creo que recuperar ese impulso, esas ganas, ese cariño por tu pueblo y que empiece a coger de nuevo brillo, ¿no? Bueno, ayer tomaba el aperitivo en Baracaldo, en la Plaza Euskal Txandía, que es donde suelo estar yo frecuentemente, y me decía un vecino, ¿vas a tener mañana a la alcaldesa? Sí. Pues dile que lo ha hecho muy bien para llevar la mochila que ha llevado. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué pues, quiere decir esto? Es alguien bien informado por lo que veo. Sí, no ha sido una situación fácil. ¿Qué mochila llevabas? Bueno, pues la verdad que cuando llegamos a la alcaldía sabíamos que la situación era complicada, pero es verdad que veníamos de una época en que el anterior equipo de gobierno socialista mantenía bastante cerrada el acceso a la información, no había transparencia y uno sabía que había problemas, pero nadie, ningún partido de la oposición podíamos conocer hasta qué punto. Y la verdad que cuando nos llegamos nos encontramos en una situación que la primera foto que nos dio era preocupante, con una herencia envenenada que ha habido que superar durante estos 4 años, desde luego que ha afectado al plan de inversiones de la ciudad. Pues por ejemplo, 8 millones de euros pagados de sentencias de decisiones de anteriores gobiernos socialistas. 8 millones de euros es muchísimo dinero. Por ejemplo, unas instalaciones deportivas en un estado tan malo que pedimos un informe a los técnicos de, oye, ¿cuánto cuesta solo poner al día? Y nos dan un dato de que hacen falta nada menos que 12 millones de euros. Sí. Un alumbrado público que tiene más de 30 años de antigüedad, y cuando pedimos los informes de cuánto cuesta poner al día este alumbrado del siglo XXI, nos dicen que 8,5 millones de euros. Claro, cuando uno suma todas estas cantidades, ve una situación desde luego preocupante, porque sin duda eso afecta. Y la primera decisión que tomamos es, vista la situación, vimos que era una situación seria, porque lo primero que hay que hacer es pagar las deudas. Sí. Porque si no pagas sentencias te embargan, Edu. Esto es así de claro. Sí. Pero también la decisión que tomamos es que a pesar de eso, Baracaldo no se podía pagar, iba a tener que seguir avanzando. Y bueno, con muchísimo esfuerzo, pero hemos ido consiguiendo hacer proyectos, yo creo que muy importantes para la ciudad, tanto desde el punto de vista de, por ejemplo, de instalaciones deportivas que antes te mencionaba, pues hace falta 12 millones, pero bueno, entre lo que se ha invertido y lo que se está realizando ahora en obra, estamos hablando de 5,3 millones para ponerlas al día. O, por ejemplo, accesos mecánicos que eran deudas históricas en la ciudad y que cambian el día a día de la gente, como los de Ronte, que Collano y pronto Gusque Aguirre. De modo que esa ha sido esa mochila que nos ha tocado gestionar y que, bueno, ha sido una complicación importante. Lo bonito, María, es que los vecinos han sabido entender la situación, porque en estos casos no siempre se entiende. Hay gente que mira para otro lado y, sin embargo, el vecino sabe lo que estaba pasando en Baracaldo, el endeudamiento que tenía Baracaldo y el trabajo que hay que hacer y el esfuerzo día a día para superar esos problemas anteriores y poner las pilas en el futuro Baracaldo, ¿no? Yo siempre he creído en la gente de mi pueblo y creo que la gente de Baracaldo lo que quiere es que le cuenten la verdad y que le digan lo que hay y le expliquen lo que se puede hacer y lo que no. Y además en ese compromiso por la transparencia y por trabajar de otra manera que lleva este equipo de gobierno, porque esa fue nuestro compromiso, una de las cosas fue la rendición de cuentas, porque nosotros siempre hemos defendido que cuando los ciudadanos y ciudadanas confían en ti, tienen derecho a pedirte explicaciones de qué has hecho y qué no. Y eso es lo que hemos hecho también, explicar lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer, se ha explicado por qué, y yo creo que la gente agradece esa transparencia y bueno, y esa sinceridad de las cosas hay que explicarlas como son, Eduardo. Bueno, a mí me toca mucho, muy de cerca el deporte, el fútbol, y la gente de Baracaldo estaba demandando que ese campo de fútbol donde el Baracaldo nos está representando, no olvidemos que el Baracaldo es un equipo que es un equipo puntero, que está en la clasificación muy arriba, que la gente de Baracaldo está muy orgullosa de su Baracaldo, con Aitor Larrazábal a la cabeza, y esas instalaciones tenían muchos defectos. Mira, esa ha sido ¿Cómo las encuentras? Bueno, una de las tremendas decepciones
que nos hemos llevado. La verdad es que es un campo que es fantástico, porque tenemos un campo es muy bonito, pero daba muchos problemas. La verdad que nos encontrábamos, venían muchas quejas de goteras en la tribuna, bueno, se veían una serie de problemas. Cuando nos pusimos a mirar qué ocurría, nos encontramos en una situación surrealista. Por ejemplo, que toda esta instalación tenía defectos constructivos que además, según hemos sabido, se conocieron por el anterior gobierno socialista cuando todavía estábamos en plazo para reclamar al constructor esos defectos y no lo hicieron. Y ahora, para poner al día y arreglar esos defectos, tenemos que invertir 1 millón de euros del bolsillo de los baracaldeses y pudiendo haber salido gratis. Pudiendo haber salido gratis. De hecho, cuando subimos esa noticia, fuimos al Consejo del IMD y a quienes entonces eran responsables de las instalaciones deportivas, que siguen siendo concejales del Partido Socialista en Baracaldo, les preguntamos, oye, ¿por qué habéis hecho esto? Es que a nadie lo podemos entender. Su respuesta fue el silencio. Esa fue el silencio. O sea, nos encontramos en una situación que, por ejemplo, cuando fui a visitar los vestuarios, me encontré que no había desagües en los vestuarios y que sacan el agua con un escobón. Porque el agua se acumula por la zona de duchas. O sea, situaciones que en un campo de una ciudad, que estamos hablando de la 4ª ciudad de Euskadi, en un campo que es emblemático, que es nuevo. Bueno, pues esa es esa herencia que comentamos, ¿no? Y 1 millón de euros nos va a costar del bolsillo de todos y todas ponerlo al día, y lo vamos a hacer. Y además, Edu, yo creo que a pesar de esa situación y de ese inexplicable silencio de los anteriores responsables, las cosas tienen que seguir avanzando. Y Baracaldo y el Baraca se merece un campo como se merece. Además, ojalá tengamos un ascenso para celebrarlo en condiciones y en un campo en condiciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Y además lo hemos dicho, que aunque ya sabes que estamos en presupuestos prorrogados, porque bueno, llega año electoral y a veces se complican estos acuerdos, nosotros dijimos que había 2 inversiones importantísimas para la ciudad que se van a mantener para el 2019. Una es ese 1 millón de euros para arreglar el campo de fútbol municipal de la Sesarre, y otra es la puesta en marcha de los accesos mecánicos de Guzkiaguirre. Bueno, Amaya, tengo por aquí gente que nos pregunta cosas, que nos manda, que quiere cuestionarte dudas que le surgen. Primero por aquí nos manda un entiendo que vecino de Baracaldo. Dile a la alcaldesa, pregunta a la alcaldesa, que lleguen a acuerdo con Bilbao y que las bicis eléctricas lleguen al menos hasta el Hospital de Cruces, que para aparcar está muy mal. Bueno, es verdad que... ¿Tenéis alguna idea de también de transmitir a los ciudadanos de Baracaldo que hay que andar en bici también en Baracaldo? ¿Se puede? Sí, y además se debe. Yo creo que desde luego es una apuesta por la modernidad de la ciudad. De hecho, Baracaldo forma parte de la red de ciudades por la bicicleta. Hemos entrado en esa red de ciudades porque creemos que hay que impulsar la bicicleta desde todos los puntos de vista, no solo como utilización deportiva, sino también como medio de transporte, y desde luego mejorar toda la red de bidegorris, que todavía se han hecho algunos cambios, pero todavía queda mucho por hacer, incluso con instalaciones nuevas como el Trial Park que tenemos en Gorostiza, que es el primero municipal y que supone desde luego una infraestructura novedosa que también anima a utilizar la bicicleta. Desde luego tenemos ahí, para que se comunique Baracaldo con Bilbo, en Bidegorri tenemos una parte de suelo que no es público, que es privado, y es la que tenemos que gestionar, y desde luego, sin duda, además es que yo creo que ese es el modelo de movilidad que tenemos que trabajar en las ciudades, sacar los coches del centro de la ciudad y hacer ciudades más amables. Sin duda la bicicleta es un medio de transporte que tenemos que fomentar. Una oyente nos dice, dile a la alcaldesa que me gustó verla ayer en la concentración del mediodía en los vuelos. Sí que es verdad, estás en todos los sitios, Amaya. Yo no sé cómo concilias tu vida familiar. Pues no concilio, difícil, directamente no concilio, pero ¿cómo no vas a estar en una concentración como la de ayer? A mí la verdad que ayer hablaba con mujeres de la asociación Argitan y decíamos, ¿cuándo dejaremos de tener que salir? ¿Cuándo la gente entenderá que las mujeres tenemos derecho a andar por la calle sin que se nos ataque por el hecho de ser mujeres? La verdad que produce un sentimiento de rabia, de frustración, ver que todavía siguen ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto camino nos queda por trabajar? Yo creo que ahí es la clave, es trabajar desde los más chiquis, porque si somos capaces de educar a nuestros hijos e hijas, a esos niños y niñas de Baracaldo y de todas las ciudades en claves de verdadera igualdad, acabaremos con esta situación. Si no, no lo vamos a conseguir jamás. Pero bueno, habrá que seguir estando en esas concentraciones cuando, por desgracia, siga siendo necesario convocarlas. Me estoy dando cuenta que tenemos mucha audiencia en Baracaldo, ¿eh? Nos están bloqueando el WhatsApp. Dice, buenos días, Edu, si puedes preguntarle a Maya qué sabe de la Marquesina de Obispo o la Echea de Luchana. Bueno, que hay mucho frío.
sobre todo estos días. Ya no sé cuántas veces la he pedido. Es unas marquesinas que le hemos pedido a la Diputación Foral de Vizcaya que nos las ponga, y la verdad que cuando ya sabes que ha habido un cambio de diputado y ha entrado un nuevo diputado socialista, sustituyendo a Vicente Pérez, se lo recordé, le dije: Miguel Ángel, esto es importante para Baracaldo, porque es verdad que es una parada que se utiliza mucho en Luchana, y tanto esa como una que hemos pedido en Fueros pues son importantes, porque al final, cuando estás esperando el autobús, sobre todo la de Obispo Laechea, que está muy desprotegida, la verdad que es muy incómodo estar allí días como hoy de frío o de lluvia. Volveremos a seguir insistiendo, no será por no insistir, y ojalá que lo consigamos, porque desde luego sería un hito importante. Y de hecho, además, tengo una amiga que me lo recuerda cada vez que me ve, me la suelo encontrar cuando voy a la Fundación Miranda, que tiene ahí un familiar, y me dice: Amaya, la marquesina, no te olvides, y siempre la prometo que no, seguiré insistiendo. Bueno, son muchas las preguntas de los barrios, fíjate, y sobre todo de Burceña. Yo ayer te escuchaba con mi compi, con Joseba. Habéis hecho un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, para que los vecinos de esas zonas cercanas a Zorroza puedan utilizar unas instalaciones que están mucho más cerca que lo que puedan estar las del Instituto Municipal de Baracaldo, ¿no? Los barrios, gran preocupación también de la alcaldesa, ¿no? Sin duda, yo creo que es el momento de los barrios. Han sido los grandes olvidados por anteriores gobiernos municipales, y sin duda hay que estar pendiente de ellos. Mencionabas Burceña. Burceña, cuando se queja la gente de Burceña, dice: hace 60 años que el ayuntamiento no nos ha hecho caso. Es que tienen razón, es durísimo, ¿no? Y además ves el ejemplo como lo que estás comentando, ¿no? Que había cosas que eran reivindicaciones históricas del barrio que se podían resolver solo con voluntad. Y yo te tengo que reconocer que el tema del Polideportivo Zorroza fue tremendamente fácil, porque en cuanto me senté con el alcalde de Bilbao, con Juan María Burto, le expliqué la historia, fue muy fácil llegar a un acuerdo con ellos. Ahora los vecinos y vecinas de Burceña pueden acudir al Polideportivo de Zorroza como ciudad, pagando lo mismo que pagan los vecinos de Bilbao, gracias a un acuerdo que se ha hecho entre ayuntamientos. Y desde luego es importante el cierre de los túneles de Burceña, una reivindicación histórica, algo muy importante en cuanto a accesibilidad, porque esos subterráneos que pasaban por debajo de la autopista, desde luego desde el punto de vista de accesibilidad era importantísima, pero también desde el punto de vista de seguridad, que hablábamos de las agresiones a las mujeres. Los túneles, desde luego, los pasos subterráneos son puntos muy inseguros, y en ese trabajo que hemos hecho con todo el colectivo de mujeres de hacer recorridos por la ciudad y ver cómo se puede mejorar esa sensación de seguridad, bueno, pues con un acuerdo con la Diputación se ha conseguido cerrar esos túneles que ya forman parte del pasado, y ahora cruzamos con semáforos por la superficie. O deudas históricas como esa plaza que quedó a medias y ese frontón que quedó sin hacer. ¿Te acuerdas que hace años, cuando fue el desarrollo del barrio, pues la constructora ahora llegó la crisis y dejó a medias la plaza, quedó media hecha y media no, y el frontón, que había que hacer un frontón cubierto, quedó sin hacer. Bueno, hoy en día la plaza está terminada y el frontón está para el disfrute de los vecinos y vecinas. Y tenemos además ahora un proyecto ilusionante, que es la reforma de Calero, que a mí ver la ilusión que ha generado en el barrio, desde luego me emociona. Me parece que la gente está pidiendo que por favor los partidos políticos dejemos al lado nuestros intereses partidistas, que aunque haya elecciones el 26 de mayo, el pueblo hay que trabajarlo todos los días y pensar en el interés del vecino y vecina. Y es la primera vez, Eduardo, que yo veo que en un proyecto de reforma de un tema de urbanismo, hay que reconocer que recordar que es un suelo privado, donde la iniciativa privada es la que presenta una propuesta, y nosotros le pedimos una cosa al promotor. Le dijimos que se iba a traer un proyecto de reforma al ayuntamiento, que primero fuera al barrio, preguntar cuáles son las necesidades, y cuando recogiera ese proyecto, lo que le pide los vecinos y vecinas de Burceña, lo traería y lo tramitaríamos. Escuchar. Y así ha sido. Escuchar. Bueno, te va a hacer mucha ilusión que te voy a leer un mensaje que me ha enviado un amigo mío, a una persona que admiro muchísimo. Yo creo que en el mundo del fútbol yo tengo una máxima admiración por el gran capitán, por Daniel Ruiz Bazán, que lo conoces de sobra, sí, Dani, que fue el último que levantó aquella copa, y me dice: dale un abrazo a Maya de mi parte, por el cariño que tiene hacia la gente mayor, donde le he visto en la residencia de mi ama con amamas cuando cumplen 100 años, por querer también a nuestro Baraca. Un abrazo. Pues un abrazo, Esto Dani. te lo manda el gran Capi, que está escuchando la radio, supongo que en el coche, y en el semáforo nos escribe el mensaje. Es un abrazo para él también, y espero verle pronto en la Sasa Reviendo al Baraca, que suele ir. ¿Sueles ir mucho a la residencia? Sí. Además, mira, comentaba Dani, es verdad que coincidí con él en el cumpleaños de una centenaria. En Sanitas, que es donde está, sí. Bueno, cuando alguien de Baracaldo cumple 100 años, sí, me gusta ir a felicitarles. Me parece que es un momento bonito, porque cumplir 100 años, la verdad que
¿Cuántas historias te cuenta esa gente? Porque además es verdad que la mayoría de las personas con las que he compartido esa celebración es gente que además está muy bien y que te cuentan unas historias increíbles. Eso sí que son experiencias de vida en las que desde luego se aprende muchísimo y es una gozada compartir esos ratos con ellas y con las familias, ¿no? Una última pregunta, porque son muchísimas las preguntas, que conste que las estamos cogiendo al azar. Esta, por ejemplo, y lo de maestría en el solar, ¿qué se va a hacer? En el solar se refieren a... Maestría. Bueno, yo creo que se refieren al tema de Trueba, del Instituto de Trueba. Ya sabes que hemos tenido un problema bueno, es un instituto que ha tenido problemas, han visto que tenían defectos en la estructura, se ha decidido hacer un traslado de los alumnos y alumnas de Trueba a la antigua Escuela de Minas, que es municipal. Nosotros como ayuntamiento pues nos pusimos con Gobierno Vasco a trabajar para buscar una solución para esa comunidad educativa, y donde está el solar de Trueba volverá a haber un Instituto de Trueba. Eso va a ser siempre el Instituto de Trueba. Y además vamos a trabajar para que, como dice la comunidad educativa, el proyecto Trueba, que lleva tantos años siendo una realidad en Baracaldo, no solo sea una realidad con presente, sino con futuro. Y en el mismo solar volverán a estar donde han estado siempre. Amaya, te voy a hacer un atraco, si me lo permites. Venga, lo que quieras. ¿Podrías venir más veces? Cuando me invites, encantada de venir. Digo esto porque estamos viendo la cantidad de cuestiones, de preguntas que se nos han quedado en el aire. Insisto, hemos cogido preguntas que nos planteabais por WhatsApp al azar. Hemos tratado de contestar algunas de ellas. Todo no es posible. Sí veo muchos, ya sabes que hoy en día funcionamos con el famoso emoticono. Sí. Bueno, pues el emoticono que más estamos recibiendo son los aplausos y los besos con corazones, cosa que se agradece. Mira, yo te agradezco mucho porque no todos los alcaldes o todos los políticos tienen el poderío de decir, oye, yo me siento en una mesa, en la radio, con micrófono abierto, escucho a los vecinos, les contesto a los vecinos y que planteen sus dudas, sus problemas, y yo aquí estoy para solucionarlos porque soy vuestra alcaldesa, ¿no? Esto no lo hace todo el mundo. Pues yo creo que desde luego es una de las experiencias más positivas, sentarte con la gente y escuchar, y muchas veces también escuchar las críticas, porque desde luego esa es la forma de poder mejorar. No se puede trabajar en una ciudad cuando te alejas del suelo, ¿no? Hay que estar con la gente, escuchar lo que quieren, intentar luego por resolver esos problemas. No siempre es posible, pero por lo menos desde luego hay que intentarlo. Bueno. Y sobre todo conocerlos. Venga, la última que estás dice: hola Eduardo, soy hermano de una discapacitada de Usoa y tengo gran agradecimiento por la gestión del centro. Ánimo y a seguir con el proyecto. Un proyecto increíble. Yo creo que es un proyecto que ayuda a la integración de personas que se lo merecen. Desde luego es un proyecto muy consolidado en Baracaldo y que hay que hacer que siga creciendo, sin duda. Yo creo que con tantos mensajes y tan positivos vendrás más veces, ¿no? Hombre, sin duda, con las pilas cargadas y a seguir trabajando con más ganas que nunca. Es que ricasco. Sí. Te veo en otra ocasión. Seguimos hablando de Baracaldo, de mi segunda casa, y hasta la próxima. ¿Ahora dónde vas? Pues a Baracaldo, me vuelvo al ayuntamiento, que tengo una reunión ahora dentro de un ratito. Bueno, pues te voy a poner una canción que sé que te gusta, que es de Fito, y es una canción de la Cuadri del Hospi. Ah, muy bonita, sí señor. Hospital de Cruces, sí, señor. Que también pertenece a Baracaldo. Sí, una gente increíble a los que les mando un beso enorme. Enorme para ti también. Vaya, es que ricasco. Es que ricasco, sí.